Amada Iglesia de Dios en la fe de Cristo Jesús, pasa a vosotros, mis hermanos. Su servidor Asael Dircio Franco, para servirles, para quien no me conoce. Es un placer, es un gusto poder estar en este lugar con ustedes y poder tener esta participación, gracias a nuestros hermanos que nos ceden este lugar, sus hermanos ministros, obreros y todos. Tomen su lugar, mis hermanos, pónganse cómodos un momento. El título de nuestro tema en esta tarde lleva por título: Cuando sientes que Dios se tarda. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido? No me lo digan, porque hasta yo lo he sentido en alguna ocasión. ¿Cuántas veces hemos sentido que pedimos y pedimos y pedimos al Señor y como que el Señor se tarda? Como que doblamos nuestra rodilla, como que ya le pedimos muchas ocasiones, muchas veces, y no escucha al Señor, porque falta algo. Y sentimos que el Señor tarda, sentimos que el Señor no viene, sentimos que no me ha escuchado. Si soy joven, pienso que algo no estoy haciendo porque el Señor no me está escuchando. Si soy anciano, pienso que a lo mejor también en mi vida en algo me equivoqué, en muchas cosas me equivoqué. Y hoy que le pido al Señor, no me escucha. ¿Cuántas veces hemos sentido eso, hermanos? ¿Alguno ha sentido esto? ¿Alguien ha sentido esa parte? Y por eso dice, cuando sentimos que Dios se tarda. No es que vamos a aprender a través de nuestro tema que Dios está siempre ahí con nosotros. Vamos a aprender que el Señor siempre está a nuestro lado, que Él nunca va a llegar tarde a nuestra vida, que nunca ha llegado tarde, nunca se le ha hecho tarde al Señor, que en todo momento, si nosotros perseveramos, si nosotros pedimos, si nosotros oramos, si no perdemos la fe, el Señor estará ahí en el mejor momento y cuando más lo necesito. ¿Les ha pasado así? Llega el momento en que ya no sé qué hacer. Si soy padre, digo, ya no puedo más. Responsabilidad, los hijos, la familia, el hogar, el carro, las deudas y todo eso. Y no lo tengo. Y llega el momento en que tengo que hacer mis pagos y aún en ese momento no sé de dónde sale, pero el Señor llega y me da la solución a las cosas que necesitamos, aún hasta las cosas materiales. ¿No les ha pasado en alguna ocasión así? Y no sabemos, decimos, no sabemos de dónde vino, porque a lo mejor no hicimos nada, hicimos muchas otras cosas para lograrlo, pero no se dieron. Y cuando a lo mejor en un momento no hice nada, ¿qué pasó? Llegaron las cosas. Pero no debemos perder la fe. No debemos perder esa esperanza de saber que Dios llegará a nuestra vida. No debemos perder la esperanza de que Dios estará en el mejor momento y cuando más lo necesitamos. Y que Él está velando por cada uno de nosotros. No estamos solos. La iglesia no está sola. Jóvenes no están solos. Niños no están solos. No estamos solos, tenemos a un Dios tan grande, tan poderoso, que no nos deja en ningún momento. Cuenta una anécdota que había un hombre, mis hermanos, que se estaba ahogando. Y ese hombre cayó al río y no sabía nadar, y en su desesperación pedía auxilio, pedía que le salvaran porque se ahogaba, porque perecía. La gente al verlo, pues si no tienes la experiencia, es difícil poder ir a su auxilio, ¿o poco no? Pero había un hombre, un marinero con toda la experiencia, que sabía cómo salvarlo, que sabía cómo nadar, sabía cómo rescatarlo, pero solamente lo observaba. Y dice que solamente lo veía y lo veía y lo seguía viendo. Y la gente le gritaba, sálvalo, ayúdale, socórrelo,
porque se ahoga, porque se muere. Y no hacía nada este marinero. Cuando ya este hombre empezó a conformarse, a dejarse llevar por las aguas y a resignarse que iba a morir ahogado, fue cuando entonces el marinero se aventó al agua y lo rescató y lo sacó sin ninguna dificultad. Ya cuando salen a la orilla le preguntan a ese hombre: ingrato, ¿por qué lo hiciste sufrir tanto? Si tú tienes la experiencia, si tú sabes cómo rescatarlo, desde el primer momento en que empezó a ahogarse, ¿por qué no lo rescataste? ¿Por qué lo dejaste sufrir? Dice: por dos cosas muy grandes. Una, ese hombre en su desesperación pataleaba, hacía de todo en su desesperación. Si yo me aventaba, me iba a tomar, me iba a agarrar, y los dos podíamos hasta ahogarnos. Y así pasa muchas veces. Esperó a que se cansara y ahora sí se aventó por él. Dice: y la otra es para que también valore su rescate, para que valore que estuvo a punto de morir y que este marinero lo salvó. ¿Y tiene razón o no? Sí, ¿verdad? Entonces ahora sí hace razón el que este hombre tuvo que esperarse. Y muchas veces nos pasa eso mismo a nosotros. Muchas veces sentimos, hermanos, que el Señor no nos escucha y que hasta el último momento es cuando viene a nuestro rescate. Y muchos hasta llegan a cuestionarle, muchos hasta llegan a reclamarle: y Señor, ¿por qué? Hasta el último momento vienes y me das ese auxilio. Y si no se lo decimos, muchas veces el hombre lo siente. Pero diría el Señor también: es que en el momento que tú más lo necesitas, ahí estoy yo. Yo te voy a rescatar. Yo soy ahí por ti. No te he dejado. Parece que llego tarde. Parece que no estoy ahí en ese momento de tu vida. Pero debes entender que Dios está en cada momento de tu vida. Que Dios está en tu casa. Que Dios está en tu estudio. Que Dios está donde quiera que tú vas. Donde quiera que tú haces presencia, el Señor va contigo. No estás solo. Y en el momento que tú más lo necesites, en el momento que yo lo necesito, que lo hemos necesitado, nos damos cuenta que el Señor está ahí para socorrernos, ¿o no? Nos ha socorrido, nos ha sacado, y podríamos contar muchísimas anécdotas. Pudiéramos contar muchas cosas las cuales nos han pasado y con las cuales podríamos decir: aquí está el Señor. Parece que no está, parece que llega tarde a mi vida, parece que no me escucha, pero no es así. La Escritura nos enseña que eso no es así. La palabra de Dios, vamos a ver que nos dice que eso es todo lo contrario a lo que nosotros en algún momento pensamos. Mis pensamientos, dice el profeta Isaías, no son vuestros pensamientos. Pensamos una cosa, pero lo que realmente Dios es otra cosa. Lo que realmente Dios es, y con la Escritura vamos a ver esos ejemplos. Pero antes que nada vamos a ir a lo que nos dice Habacuc. En el capítulo 2, en su verso 3, nuestra hermana Adela y nuestro hermano Roberto nos van a auxiliar con las lecturas. Ya tienen el micrófono. Adelante nuestra hermana o nuestro hermano Roberto, ya tiene el micrófono. Dice Habacuc 2:3: aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Amén. Aunque esto se tarde, aunque esto parece que no viene, había un bien, había algo que se había de dar. Vemos a Habacuc, y tenía una gran responsabilidad, no solamente para su vida, sino para la vida de quienes, de los demás. Aunque la visión tardara aún por tiempo, mas al fin habrá y no mentirá. Aunque se tarde, ¿qué tenemos que hacer? Espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Y nosotros sentimos que el Señor se tarda. Nosotros, fíjense hermanos, cómo son las cosas. Nosotros cuando pedimos, queremos que nos contesten luego, ¿a poco no?
Pedimos y ya queremos que cierro mis ojos y cuando los abro ya están las cosas ahí. Pero cuando el Señor nos pide, ¿cuántas veces nos tiene que rogar el Señor? ¿De qué maneras me habla? De muchas maneras, a través de mi padre, a través del predicador, a través de las sociedades, a través de los si estamos con los pequeños, con los niños, los jóvenes, adolescentes, y en todo el tiempo me está hablando, en todo tiempo me está llamando para que yo haga lo que Él me pide. ¿Y hasta cuándo le escucho? Llego a la vejez y digo, ahora sí entendí que el Señor me estuvo llamando toda mi vida. Ahora sí me quiero entregar al Señor. Pero hasta que ya tengo una edad donde ya no puedo doblar mi rodilla, una edad donde ya todo me duele, y ahora sí entiendo que el Señor estuvo ahí llamándome. Pero cuando yo le pido y cuando ya estoy en ese momento, ahora sí le pido, Señor, escúchame, quiero que vengas a mí, quiero que estés conmigo, pero yo sí quiero que venga en ese instante. Yo sí quiero ver lo que ya esté ahí conmigo. Es más, yo lo estoy pidiendo y Él ya está aquí presente conmigo, dándome las cosas. Por eso decimos nuestro título, sentimos que el Señor se tarda. Sentimos que el Señor llega muy tarde a nuestra vida. Sentimos que pasan, dicen por ahí, pasan años, pasan milenios, exagerando, ¿verdad? Que no podemos vivir ni uno. Hasta que algo sucede. ¿Cuánto tuvimos que esperar para que se nos dieran las cosas? Hay muchas cosas que esperamos para que se dieran y tuvimos esa paciencia, pero perseveramos y al final se dieron las cosas. Pedíamos algo y se nos dan. Sigamos pidiendo y en algún momento se nos van a dar las cosas. Todo tendrá un momento, todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Llegará el momento en que se le darán las cosas. Llegará el momento que aunque se tarde, que aunque parezca que el Señor no me escucha, que el Señor no está ahí, pero llegará el momento en que en el mejor momento y cuando más lo necesito, se darán esas cosas que yo estoy pidiendo. Dice, vamos a ver a un hombre desesperado. Vamos al salmista en el capítulo 69, Salmo 69. En su verso 1 al 3, nuestra hermana Adela. Dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Amén. Verso 14 al 17. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y del profundo de las aguas. No me anegue al ímpetu de las aguas, ni me suerba la hondura, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Óyeme, Jehová, porque apacible es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus miseraciones, y no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Amén. Amén. Gracias, nuestra hermana. ¿Cómo pedía el salmista? ¿Creen que pedía como nosotros en algunas ocasiones? Señor, dame, y ya estoy ahí. ¿Cuándo, Señor? No te veo. ¿Dónde estás? Dice el salmista, han desfallecido, el verso 3, en la parte final, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. O sea, he llorado pidiendo las cosas al Señor, y el mismo salmista nos dice, no han llegado, todo tiene un momento en que llegarán, y él rogaba que llegaran las cosas. ¿Acaso nosotros hemos pasado algún momento como este? ¿Hemos derramado lágrimas? ¿Nos han dolido las rodillas pidiéndole al Señor? ¿Cuánto hemos doblado nuestra rodilla para esperar en el Señor? ¿Qué es lo que falta entonces? ¿Qué está pasando? A veces ni siquiera lloramos. Señor, dame porque tú dijiste que me ibas a dar, porque tú lo prometiste. Es más, hasta me bauticé, es más, hasta me casé, hice esto, hice el otro, y me dijiste que me ibas a dar.
Me dijiste que si yo diezmaba, es más, los hermanos me dijeron que me iba a ir mejor y hoy me está yendo peor. A veces cometemos un error, ¿verdad? Le decimos, hermano, diezma para que te vaya mejor. Y el hermano está esperando que le vaya mejor y que en cuanto da su diezmo, ya mañana ya gane más. Y al contrario, hasta lo corren del trabajo. Y se decepciona y dice, no, pues ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Me engañó el hermano? No, debemos decirle, ten paciencia, el Señor te va a dar. Te va a bendecir en gran manera. Pero tienes que pedirle, tienes que hacer lo del salmista. ¿Has llorado? ¿Se han agotado esas lágrimas de tus ojos llorando al Señor y pidiendo para que Él venga a tu auxilio? Las cosas que le has pedido, ¿cuánto te ha costado pidiéndoselas? Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy, Señor. Le volvemos a pedir lo mismo. ¿Cómo, mis hermanos, era la oración del salmista? ¿Cómo oraban aquellos hombres? ¿Cómo oraba el maestro? Nosotros oramos y a veces los hermanos nos dicen, parecen broma, ¿verdad? Ay, hermano, hasta me dormí. Es que se tardó el hermano 5 minutos. Pero como estoy acostumbrado a orarle al Señor 30 segundos, pues 5 minutos se me hacen que el hermano, no, pues hasta nos durmió en la oración. Y les decimos, no, hermano, es que le dice, y hasta les decimos, y es que hoy hice la oración cortita. Ay, hermano, pues no quiero saber cuando la hagas muy larga. Sí. Sentimos que es mucho. Cuando realmente se ora al Señor, cuando realmente pedimos al Señor, cuando realmente hasta nuestros ojos se acaban, esas lágrimas se agotan, ya no puedo llorar más porque le pido al Señor su misericordia, porque le pido las cosas de corazón, porque le pido al Señor aún hasta mis necesidades. ¿Qué tanto tengo que hacer? ¿Qué más debo de hacer como iglesia para que el Señor escuche? Para que el Señor esté conmigo. Solamente tener fe, solamente tener esa confianza y saber que el Señor está a tu rescate y que el Señor nunca te abandonará y que en los momentos más difíciles de tu vida no estás solo. Podrá dejarte tu hijo, tu hija, tu obrero, tu encargado, tu compañero, tu compañera. Podrás quedarte a lo mejor solo aparentemente, pero ¿quién está a tu lado? Dios es el que está a tu lado. Dios es el que está contigo. Una reflexión, ¿verdad? No sé, es muy antigua que nos muestran ahí cuando dice que hay un hombre que le reclama al Señor y le dice, Señor, ¿por qué me dejas solo caminando sobre la arena? Porque se ve en esa reflexión cómo va caminando, esas pisadas van sobre la arena, solamente 2. ¿Por qué, Señor, me dejas en esta tempestad? ¿Por qué me dejas en esta arena? ¿Por qué me dejas en esta calor? Y dice la reflexión que le dice, es que esas pisadas que tú ves no son las tuyas, son las mías que te llevo. ¿En dónde? ¿Lo has escuchado? Son las mías que te llevo en mis brazos. Yo te llevo conmigo, tú estás conmigo, no caminas solo, el que camina soy yo. Parece que caminas tú, pero no caminas tú. Quien te lleva soy yo. Nuestro Dios es el que nos lleva en sus manos. Él es el que está en nuestra vida, Él es el que está con nosotros. Él es el que nunca nos abandona. Hasta un canto dice, Él nunca nos deja, siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Esa es la confianza que debemos tener. Vamos a ver a través de la Escritura cómo, mis hermanos, el Señor nunca llega tarde. Parece que llega tarde, parece que no hay respuesta de ello. Vamos a verlo a través de 3 ejemplos si nos da tiempo. Uno, mis hermanos, es hablando de una pareja que esperaba la promesa de nuestro Dios. ¿Quién es esta pareja? ¿Se imaginan? ¿Vuestro padre quién? Abraham y la esposa. Vamos a ver también en otra ocasión al pueblo de nuestro Dios en un desierto, al lado de la mar, con sus enemigos cerca, para poderlos destruir, para poderlos esclavizar una vez más. ¿Quiénes son ellos? Moisés verá con el pueblo al lado de la mar. Vamos a ver ese ejemplo. Vamos a ver otro caso también, un caso de un hombre que muere y que ya hacía 4 días de muerto y ya lo tenían, inclusive su misma hermana dice, ya hiede ese cuerpo, ya está en descomposición. ¿Quién es este? Lázaro, ese se lo sabe, ¿verdad? Lázaro, levántate.
Se levantó y anduvo, perdón. Vamos a ver estos casos a través de la Escritura, y vamos a ver que, mis hermanos, parece que llegó tarde el Señor, parece que el Señor no se apuró, pero todo tiene una razón. Así como veíamos aquel rescatista, así como veíamos aquel marinero, es que en el mejor momento, debido y adecuado, es cuando se necesita llegar, y es cuando vas a recibir esa ayuda de la cual tú estás clamando, la cual tú estás buscando. Vamos a empezar, mis hermanos, con el primer caso. Nos dice Génesis en el capítulo 12, en el verso 1 al verso 4, nuestro hermano Roberto. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Amén. El Señor le manda a vuestro padre Abraham y le dice: vete de tu tierra y tu parentela. Y le hace una promesa. ¿Y cuál fue esta promesa? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una promesa muy grande. Pero ya Abraham tenía ¿cuántos años? ¿70 y cuántos? Dice el pasaje. 75 años, de edad de 75 años. ¿Se imaginan? A la edad de 75 años y sin familia, sin hijos. Y el Señor le está prometiendo y le dice: vete de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Obedeció? O primero le dijo: primero dame la descendencia y pues después me voy. No, dice que obedeció. Obedeció y fue así como le mandó, porque él creyó, porque él aceptó. Dijo: si el Señor me lo está prometiendo, si el Señor me está diciendo, así va a suceder, así van a ser las cosas. Capítulo 18, nuestra hermana Adela, verso 9 al 14. De ahí de Génesis. Génesis capítulo 18, 9 al 14. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: porque se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Hasta ahí nada más, hasta el 14. Amén. Sí. Gracias, nuestra hermana. Le había dicho sí al 19, pero no, nada más hasta el 14. Gracias. Vemos aquí, mis hermanos, a Sara. Dice: tendré placer. ¿Será que a esa edad podrá ser posible eso? De alguna manera, lo que era imposible para el hombre, o lo que es imposible para el hombre, ¿habrá cosa imposible para Dios? No hay cosa imposible para nuestro Dios. Cuando Él dice que va a ser, cuando Él dice que se va a dar, cuando Él promete algo, aunque habían pasado ya varios años y tenían que esperar esa promesa. En la promesa, mis hermanos, que esperaban, pues bueno, ya vemos la historia, cómo Sara le quiere ayudar al Señor, sacrificando a su esposo. Dice: esposo, toma a mi sierva, sacrifícate, tómala para que tengas descendencia. Y pues él se tuvo que sacrificar, como todo hombre sacrificado, ¿o no, varones? Si es un sacrificio, ¿no? Imagínense pedir algo así cuando tú amas a tu compañera, pero bueno, queriendo hacer algo que, mis hermanos, a lo mejor la desesperación, avanzados de edad,
sabiendo que ya su costumbre se había ido, o sea, su periodo ya no podía ser posible ni clínicamente de ninguna otra forma. ¿Cómo va a ser posible que eso suceda? ¿Cómo puede suceder que pueda tener un hijo, que se pueda cumplir esa promesa, de tal manera que dudando, de alguna forma hacen algo que ya vemos los conflictos que pasan hoy? Por esas decisiones, por no saber esperar, por forzar las cosas, a veces pedimos al Señor y le decimos: Señor, si tú quieres que se dé esto, pero como no se me está dando, forzo las cosas y hago las cosas a mi manera y se van a dar. Pero se dan a la manera de ¿quién? A la manera de uno. Pero eso no es aprobado por el Señor. Si yo he pedido y tengo fe en el Señor que se me van a dar las cosas y que va a suceder, tengo que saber esperar, porque en su tiempo, en su momento, se darán las cosas que el Señor me ha prometido. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él ejecutará o no. Si Él te ha prometido algo, pasen los años que pasen, porque vemos, sale Abraham de 75 años y vamos a ver hasta cuándo se cumple esa promesa. Ella mismo, Sara, dice: es que esto no puede ser, es que esto pues es difícil de creerlo, ¿cómo va a suceder? Y en el capítulo 21, nuestro hermano Roberto, verso 1 al 6, ¿qué pasa? Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Amén. Gracias a nuestro hermano. Sara se rió. Cuando escucha y dice: va a pasar esto, va a suceder, va a tener un hijo, ¿quién no se reiría? Si ahorita les decimos, las hermanas ya 50, 70, 80 años, vas a tener un hijo, ¿se reirían o no? ¿Cómo puede ser posible? Si acaso tendré nietos, o algunas ya bisnietos, o algunos, pero un hijo más, alguien más a esa edad. Ya mi esposo está viejito, ya con trabajos camina, todavía tendrá placer, todavía tendrá ganas, todavía tendrá ese valor, esas fuerzas. ¿Sí lo dice la Escritura o no? Lo vimos. Todavía tendré ese deseo, decía ella. Pero ¿qué pasa? Decía: ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para nuestro Dios. Y esto se cumple. Y cuando sucede y se cumple esa promesa y tienes ahí a ese hijo. Y Abraham era de ¿cuántos años ya? ¿A cuántos años? A los 100 años. ¿Cuántos años pasaron desde que el Señor le prometió que iba a tener una descendencia? De 75 a los 100 años, estamos hablando de 24 años, más el que se da para que pueda venir esa promesa, estamos hablando de 25 años. ¿Cuántos años hemos esperado las cosas que le hemos pedido al Señor? Los pedimos una semana y ya queremos que hasta que lleguen en paquete express, que lleguen en 7 días, o quiero pagar un poquito más, que lleguen en 3 días. Escuchaba a las hermanas: ordena mis zapatos, ordena mi vestido, pero ordénamelos en express. No sé mucho de eso, de esa paquetería, pero ¿qué es eso? Porque me llegue antes de que yo vaya a Chicago, porque me voy el viernes y quiero que lleguen de express, que lleguen el día siguiente, aunque pague más. Rápido queremos que lleguen así las cosas. Tuvo que esperar ¿cuántos años? 25 años. ¿Cuántos años hemos esperado? ¿Cuántos años tenemos que esperar más? No lo sé. Pero los años que tengamos que esperar, sepamos que Dios está ahí, que va a cumplir lo que Él me prometió y lo que yo le estoy pidiendo. Si es aprobado por Dios y Dios quiere que se dé en mi vida, se va a dar. Y si no se da, es porque no era lo que me convenía, porque no era lo que es bueno para mí, porque eso no era lo que yo quería. A veces le pedimos, me dice un hermano: ya le pedí al Señor que me dé ese trabajo porque ahí pagan bien. Sí, pero te van a dar el sábado para que trabajes. Sí, pero ya le dije al patrón que nada más 1 o 2 sábados y después necesito el día.
ya no te lo van a dar después. Si tú empiezas de esa manera, estás perdiendo tu parte. Lo que a ti corresponde hacer es decir, no, Señor, si me vas a dar ese trabajo, permite que primeramente yo pueda tener ese día para servirte, para alabarte, para glorificar tu nombre, porque no quiero perder esa comunión, porque si lo das a cambio de eso, puede suceder y te lo va a dar, pero no es lo que conviene. Una hermana dice, hermano, me corrieron del trabajo porque tuve que asistir a la fiesta de Cabañas. ¿Qué hago? Llega la otra hermana, hermano, pues me van a disculpar, pero yo no voy a venir a las Cabañas porque me van a correr, ya nos dijo el patrón. Teníamos 2 casos iguales. Confíen en el Señor, hermanas. Les decimos, confíen. No les dije, les voy a pagar sus días. Confíen, el Señor les va a dar más. Una hermana dijo, yo sí voy al trabajo. La otra hermana dijo, yo no voy porque prefiero cumplirle al Señor. Una hermana no la vimos toda la fiesta, la otra hermana sí la vimos toda la fiesta. Pasó la fiesta, ¿y qué sucedió? La hermana que sí fue al trabajo, le dijeron, muy bien, puedes seguir tu trabajo. La hermana que sí cumplió con Dios, que sí fue a la fiesta, que sí estuvo orando, que sí estuvo pidiéndole al Señor, que sí estuvo participando, porque ella sabía lo que le esperaba. ¿Qué creen que le pasó? La corrieron. Se va del trabajo porque incumplió su contrato. Viene la hermana, hermano, dijo que confiáramos y ahora ya me corrieron. Siga confiando, hermano, para no hacérselas larga. Ahora pues tiene trabajadores que le trabajan a ella, tiene su propia compañía. Eso sirvió para independizarse. Ahora tiene grupos trabajando para ella. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿El Señor se tardó? No, no se tardó. El Señor estuvo ahí y pareció como que fue injusto. ¿Por qué? Porque hasta yo mismo llegué a pensar, digo, Señor, ¿por qué pasa esto? Pero yo sé que hay algo mejor. Y la hermana pudo independizarse y hoy tiene su propio negocio y hoy puede trabajar para ella. Hoy anda de vacaciones, está aquí con ustedes en Chicago y su gente trabajando, no hoy, su gente trabajando ya en la semana. No voy a decir nombres, ¿verdad? Para no ponerla en evidencia. Pero son cosas que se dan, que se viven realmente, que aprendemos, mis hermanos. Ya iba a decir su nombre, pero no, se va a sonrojar nuestro hermano. Y ahora puede estar aquí siendo libre, cuando si no ahorita tuviera que estar trabajando a lo mejor en sábado. Pero cambiamos las cosas y el Señor, parece como que la hermana en algún momento se sintió también y decir, hermano, pues el Señor me dejó, porque ¿quién se va a esperar? Depende de tu familia, dependen todos, y te quitan el trabajo y te quitan las cosas. Se batalló en un principio, pero hoy nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor siempre estuvo ahí. Y era el momento, era lo que tú necesitabas, lo que la hermana necesitaba hacer para poder ser libre realmente. La otra hermana, pues sí cumplió con su patrón, pero no pasaron 2 o 3 meses y también la corrieron. Al final de cuentas, como quiera, la corrieron. Se quedó mal con el Señor y al final, pues despidieron a la gente, hicieron corte de personal. Y al final también quedó sin trabajo. ¿Qué pasan? Son cosas, hermanos, que no suceden hasta en la vida real. Pero, así como este caso, esperar muchos años, y no sé cuántos años más nos faltan esperar las promesas del Señor. A lo mejor ni siquiera las vemos. A lo mejor hasta nuestros hijos o nietos o bisnietos las van a ver y se van a acordar y van a decir, yo me acuerdo que mi abuelo, yo me acuerdo que mi bisabuelo quería esto para la iglesia y nunca lo logró, pero hoy yo lo puedo ver. Yo tengo la esperanza que sucede, que eso pase en nuestros nietos, en nuestros hijos. Luchamos por algo mejor, luchamos por una iglesia mejor, luchamos por algo diferente y no lo podemos ver en nuestros tiempos y pasan años y a fines de que lo logremos se ve frustrado el camino. A veces pensamos que en vez de ir para adelante vamos hacia atrás, pero llegará el momento que se van a dar las cosas, no en el tiempo que tú quieres, no en el tiempo que tú le pones al Señor, sino en el tiempo que Dios quiere y sabe que ese es el tiempo en el cual se tienen que dar las cosas y se van a dar. Confía en el Señor. El otro caso, mis hermanos, Éxodo capítulo 5, nuestra hermana Adel. Éxodo del capítulo 5, verso 1 y 2. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así,
deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Amén. Deja ir al pueblo. ¿Quién es, en este caso, a quién vemos, mis hermanos? Ahí vemos al faraón, ahí vemos a Moisés, ¿verdad? Pidiendo el principal propósito al principio era, deja ir al pueblo a que pueda celebrarle fiesta al Señor. No era que se tenían que ir, solamente permítele que vaya, que salga. Pero ¿qué dijo el faraón? ¿Qué dice Faraón? Pues yo no sé ni quién sea, ni temo a él, ni creo en él. ¿Quién es su Dios? Desafió, ¿verdad? De esa manera. Y para no, lean todo el capítulo después, y para no hacerse la larga, ¿qué sucede después? Capítulo 14. Ahí mismo nuestro hermano Roberto. 14, 5 al 9. Dice del 5 al 14 de Éxodo 5. Es el capítulo 14. Capítulo 14, verso 5 al 9. Dice así, el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto, como el pueblo se huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzáronlos asentando el campo junto a la mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos. Por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Amén. Hasta ahí. Pueden seguir leyendo todo este capítulo, mis hermanos, y vemos. Llega el momento, vemos a este pueblo en el cual, después de haber estado muchos años de esclavitud, al final el Señor escucha su oración, ve su llanto, ve su clamor y los hace libres. Cuando eso sucede, después de todos los acontecimientos que ya vemos a través de las 10 plagas y a través de la última, con la muerte de los primogénitos, ¿qué sucede? Pues entonces Faraón da su brazo a torcer y dice, sí, que se vayan, es más, llévense todo lo que quieran. Y aprovechan para salir. Pero cuando se da cuenta que había hecho algo que no quería, que no debió haber hecho, porque vienen y le dicen, ¿sabes? Ya se fueron. ¿Y quién va a servir ahora? Porque ellos le servían, porque era la mano fuerte. Pues sí, tienen razón. Entonces, ¿qué sucede? Se arrepiente y va tras ellos. Pero llega el momento que los alcanzan. ¿Dónde los alcanzó? Dice, ya en la mar, casi cerca, en la mar, ¿verdad? No hay para dónde irte. Está la mar enfrente de ti y de ese lado tienes a Faraón, a los ejércitos siguiéndote. ¿Y qué sucede? La misma fe de ellos, ¿verdad? Llegó a faltar. Si leen los versos que siguen, llega a faltar porque le dicen a Moisés, y no había tantos sepulcros en Egipto para que muriéramos, y no era mejor seguir sirviendo a ellos allá, pero no venir a morir aquí, en este mar. Mismo Moisés oraba al Señor y pedía, Señor, escúchanos, manifiéstate. Él no perdió la fe, pero llega el momento en que debió haberse encontrado, como dice el dicho, entre la espada y la pared, el mar acá, tus enemigos de ese lado. ¿Y qué pasó? ¿Qué aconteció? Dice el verso, nuestra hermana Adela, verso 29 del capítulo 14 al 31. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra,
Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Gracias, nuestra hermana. Y al final se manifiesta el Señor en el mejor momento. Y el pueblo temió. Pero antes dudó, si leemos los pasajes anteriores, ¿verdad? No había esos sepulcros allá. ¿Por qué nos traes para que perezcamos en ese lugar? ¿Por qué nos traes para que perezcamos de nuestros enemigos? En otras palabras, le decían a Moisés, el Señor no está con nosotros, viendo tantas maravillas, habiendo visto todas las cosas y todavía dudando de esa manera, diciendo, que no lo decían, pero ¿dónde está el Señor? Y cuando se manifiesta, entonces ven la gloria de Dios, ven el poder de nuestro Dios, que a través de su siervo, mis hermanos, se manifiesta y el mar se abre en dos y pasan todos ellos en seco. Y no solamente eso, sino que hasta los enemigos, ¿verdad? Deja que entren a la mar, y cuando están a la mitad de la mar se cerró y acabó con todos sus enemigos. ¿Qué más quería el pueblo? ¿Se manifestó el Señor tarde? No, se manifestó en el mejor momento. Tienes que clamar, tienes que pedir, realmente tienes que doblar tu rodilla, tienes que esforzarte para que el Señor llegue a tu vida. No hemos hecho nada para merecer las cosas, hermanos, siendo yo el primero. Tenemos que hacer méritos, tenemos que hacer nuestra parte. Pero muchas veces queremos que el Señor se manifieste, que el Señor escuche mi oración, que el Señor venga a mi vida, que el Señor cambie todas las cosas, que me dé más, que me dé lo que yo quiero, que me dé lo que yo busco, lo que yo prefiero, que me dé mis gustos, todo sin antes buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando sé que si busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás me vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Pero a veces busco primeramente la añadidura, quiero la añadidura y después quiero servirle al Señor. Señor, si me das un buen carro, voy a llegar a las 9 de la mañana, pero que sea del año. No, primero llega y después el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Señor, si me das mi casa para mis hijitos, para mi familia, yo voy a cumplir contigo. Y después ya no sale, hermano, aquí. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar, porque no le alcanza para el pago de la casa. Y son casos reales. Son cosas que suceden en la iglesia. Decía el hermano difunto Abraham, nuestro hermano Abraham en California, ¿no? La 94. Decía, cuando vienen los hermanos y me dicen, hermano, antes dice, venían los hermanos, hermano, ore por mí, pida. Y es más, no solamente oraba, sino que hasta ayunaba. Me ponía en ayuno para pedir por el hermano. ¿Qué quieres, hermano? Pues que se cumpla mi sueño americano, que pueda tener mi casita para mis hijitos y para mi familia, y ya no ande batallando, rentando ni haciendo esto. Y dice el hermano, ¿y qué creen? Después de orar, después de ayunar, no una vez, 2 veces, 3 veces, sin decirles, ahí está, venía el hermano, ya el Señor me escuchó, ya me dio mi casa. Qué bueno, mi hermano. El otro sábado, ¿dónde estás? No está el hermano. 2 sábados, 3 sábados, voy a verlo. Hermano, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué no viene? Ay, hermano, pues es que ahora ya no puedo. Si no trabajo y el sábado me pagan doble. Pues eso me alcanza para hacer el pago de mi casa. Decía el hermano, ya no me dan ganas de orar ni de ayudar. No porque no quiera, sino porque les hago ¿qué? Un mal, ¿a poco no? A veces recibimos las cosas y si no son las que Dios quiere para nosotros y las forzamos, nos van a hacer un daño, hermanos. Pongámoslo todo en las manos del Señor. Cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor, el Señor va a escuchar nuestra oración, va a escuchar nuestra plegaria y se va a dar lo mejor. Pasó algo muy, muy bonito y se los comparto a ustedes también, mis hermanos que me escuchan. Minnesota, los hermanos que nos siguen por la transmisión. Hace años en Minnesota estábamos 2 localidades. Llegó el momento, mis hermanos, que pedíamos al Señor. Nosotros nos sacan del lugar, bueno, prácticamente porque nos piden un monto muy alto que no podíamos pagar. Pagábamos $700 de renta. Nos dicen, pues ahora van a ser 2,800. Pues ¿de dónde? Prácticamente nos quedamos sin lugar. Y nosotros pedíamos un lugar, Señor, danos un lugar, danos una iglesia, danos un lugar para adorarte, para cumplirte. Hicimos los trámites, hicimos los préstamos, buscamos todos los medios, ya los teníamos, ya teníamos el lugar, ya teníamos todo.
Pero en otro lugar, mis hermanos, la iglesia misma también, había dos, localidades, y la otra iglesia pedía, disculpe decir la otra iglesia, nuestros hermanos de Dan Farmington decían: Señor, danos un ministro, danos un obrero, queremos un ministro, no tenía ministro en ese momento, danos a alguien. ¿Qué creen que pasó, mis hermanos? Ya no nos escuchó el Señor a nosotros, ya nos dio el edificio. Llegamos y nos dijeron: no, ya no lo vendemos el lugar. Señor, pero si ya tenemos el dinero, si ya están todos los trámites, si ya todo está listo. Pero no nos damos cuenta que el Señor lo que quería era una unión de ambas iglesias. Quería que estuviéramos juntos. Y hoy, mis hermanos, para no hacerse la larga, estamos contentos. Tenemos iglesia, se tiene ministro, se tiene todo. Y escuchó el Señor, ¿sí o no? Pero en algún momento yo pude decirle: Señor, ¿y por qué no me escuchaste? Yo te pedí, yo te ayuné, yo te oré. Yo le digo: Señor, tú me escuchaste, porque lo que yo quería, ese era mi gusto. Pero si no era el tuyo, tú me tienes aquí y yo vengo para acá, porque tú me llamaste aquí. Y estamos bien, mis hermanos. Tenemos proyectos, tenemos muchas cosas, y el Señor nos ha escuchado en gran manera. Pero bueno, seguimos viendo el último caso. Les decía ¿cuál otro caso, mis hermanos? Porque creo que el tiempo ya, a las 5, ¿verdad? Bueno, es que me dijeron que nada más unos 50 o 60 minutos. Vamos, mis hermanos, a ver el último caso. Juan, el de Lázaro, ¿verdad? Capítulo 11. Aunque el otro hermano que estaba en las proyecciones dice: hermano, no creo que lo bajen, no se preocupe. Los hermanos son bien prudentes. Y pues bueno, yo me voy a aprovechar de ahí. Dice: no creo, ya que está hasta arriba, no creo que lo bajen. Usted dele. Juan, capítulo 11, verso 1 al 3, hermana Adela. San Juan, capítulo 11, 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, a Betania, la aldea de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. 5 al 6. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Amén. Amén. Gracias, nuestra hermana. ¿Quién estaba enfermo? Lázaro. ¿Y era amigo de quién? Del maestro, ¿verdad? Y eso que le amaba. Y dice que como le amaba, se quedó ¿cuántos días más? 2 días. Algunos comentaristas llegan a decir: y si no le hubiera amado, se hubiera quedado todo el mes. Como le amaba, se esperó 2 días. Hay razón para todo eso, mis hermanos. Así como vemos, ¿verdad?, que el rescatista que se espera porque también corre riesgo, decía: si yo me aviento cuando se está ahogando, cuando está pataleando, cuando está desesperado, me agarra, me toma y hasta a mí me lleva, y es peligroso. Hay una razón, ¿verdad?, por la cual el maestro, vemos siempre, mis hermanos, para glorificar el nombre de nuestro Dios. 2 días espera, está Lázaro enfermo. ¿Qué sucede? ¿Qué más sigue aconteciendo? Hermano Roberto, verso 17 al 25. Dice así el verso 17: Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Diciendo, mis hermanos, aquella mujer, con esa desesperación: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? No hubiera muerto.
porque sabía los milagros que podía hacer el Maestro. Pero él dice que se tardó todavía. No fue en ese momento, aunque le amaba, aunque sufría, aunque se conmovió, pero todo es para que se manifieste realmente el poder de Dios. En ningún momento dijo, para que se manifieste mi poder, para que se manifieste lo que soy yo como hijo de Dios. No, para que se muestre la gloria del Todopoderoso, para que se valore realmente eso que en algún momento los mismos hombres que estaban ahí decían, es que no podía haber orado y levantado en el momento que agonizaba. Lean todo esto, ¿verdad? Lean todos estos capítulos y vemos que esto pasa de esa manera. Hermana Adela, verso 26 al 45. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de... Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el Maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levantóse prestamente y vino a él, que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Amén. Adelante, al 45. Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en su sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María, habían puesto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Amén. Hasta ese momento, ¿verdad? Creen en él. Porque había mucha gente, había mucha multitud. Porque había muchos que dudaban que le amaban. Que realmente amaba a Lázaro. Y habían pasado ya 4 días y el cuerpo estaba en descomposición y ya de día. Pero como no hay cosa imposible para nuestro Dios, cuando Él dijo, a través de su Hijo, se manifestó el poder y ahí está el Señor una vez más. ¿Resucitando a quién? A Lázaro. Y Lázaro resucitó y se levantó después de estar muerto. Aquello que le decía el maestro a la hermana de Lázaro es que Él resucitará. Y ella no entendía en algún momento y decía, sí Señor, yo sé que va a resucitar y eso será en el día postrero. No, es que va a resucitar hoy. Porque el que aunque estés muerto, el que está muerto, si ha creído en el Señor, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Dice, va a vivir. Y ella entendía que eso iba a pasar pues hasta su venida, hasta que se cumplan todas las cosas. Dice, no, en este momento. Y vemos cómo se manifiesta el poder de nuestro Dios. Y he aquí sucede el milagro.
Parece, mis hermanos, que el Señor se tardó y parece que llegó muy tarde, porque no solamente llegó en su agonía, sino cuando ya había muerto y habían pasado ya 4 días y ya era imposible que pudiera ser sanado Lázaro. Pero llegó en el mejor momento para manifestar la gloria de ¿quién? Para manifestar la gloria de Dios. Hermanos, vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñarnos en esta tarde? Que realmente tengamos paciencia, que realmente esperemos el momento en que el Señor se manifieste y que realmente sepamos esperar y sepamos pedir las cosas que el Señor nos va a dar. El Señor no se tarda, y si se ha tardado ha sido por misericordia de todos nosotros, porque falta alguno de nosotros, porque falta alguno en el mundo, porque falta alguien que ha de conocer su palabra, y por tal razón dicen muchos hombres: el Señor se tarda. Hace 2000 años que prometió que habría de venir, y el Señor tarda su promesa, y la gente lo tiene como que se tarda, pero no se tarda precisamente por la misericordia que tiene hacia el mundo, para que nadie se pierda y que todos lleguemos ¿al qué? Al arrepentimiento. Hoy yo le digo, hermano, hermana, ten paciencia, el Señor te va a escuchar. Pueden pasar 10 años, 15 años, a lo mejor no te alcanza tu vida, pero debes saber que Dios te va a escuchar. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Sigue doblando tu rodilla, sigue ayunando, sigue orando, que lo que has hecho ha sido muy poco. Disculpen que les diga esto, o yo mismo. Lo que hemos hecho es muy poco, y si me equivoco me disculpan. Si han hecho mucho y no los ha escuchado el Señor, díganle al Señor mejor. Pero nos hace falta hacer muchas cosas. También hoy les digo a Minnesota, mis hermanos de Minnesota, decíamos, vamos a ir a Chicago para que, decían ellos, para escuchar a alguien diferente. Hermanos, tengan paciencia, ya la próxima a lo mejor les ponen a alguien diferente. Va a venir el hermano Fortino y queremos escucharlo. Y les dicen, va a predicar el hermano Asael. Paciencia, hermanos. A mí me escuchan cada 8 días. Sigan teniendo paciencia, el Señor los va a escuchar. Yo también quería escuchar a alguien más. Que Dios los bendiga. Pasa a vosotros.